aparecen en inglés es esta. Yo nací en Colombia, me eduqué inicialmente en Colombia, me fui a Canadá hace 20 años, repetí cirugía allá, hice colon y recto allá, hice la maestría allá, trabajé en varios sitios y ahora trabajo en Orlando. Entonces es un poquito más práctico tener las diapositivas en inglés porque permite hacer los cambios en las presentaciones en diferentes sitios. Los objetivos de esta charla son revisar las diferencias entre la enfermedad diverticular y la diverticulitis, revisar un poquito la patofisiología de qué es lo que pasa y revisar un poquito cuáles son las mejores prácticas en el manejo de la enfermedad diverticular, que tienen un rango muy variado y a través de la historia han cambiado de manera significativa. La diverticulitis aguda es extremadamente común y tiene un costo altísimo, por lo menos en los Estados Unidos tiene un costo de solamente 2.4 billones de dólares anuales, y esto estamos hablando de pacientes admitidos al hospital, no estamos ni siquiera hablando de aquellos pacientes que se manejan de forma ambulatoria con manejo médico. Incluye más o menos unas 300,000 admisiones al hospital por año. La mayoría de los pacientes está claro que se pueden tratar de manera médica y hay diferentes manejos médicos y al sí mismo hay controversias en este manejo médico. Para revisar un poquito la historia, la primera persona que habló de la inflamación como tal de los divertículos, y en ese momento ni siquiera existía el término divertículos, fue Alexis Littré, que si alguno de ustedes se acuerda, es el mismo de la hernia de Littré, la hernia del divertículo de Meckel que se va al canal inguinal. Él fue el quien describió eso. En 1815 un cirujano alemán, Fleischmann, acuña el término diverticle, y Jean Cuvier en 1849 identifica que hay unas herniaciones en la pared colónica como tal, y vamos a ver que esos son realmente pseudodivertículos porque no son divertículos verdaderos. Hacia 1869 se asocia la enfermedad diverticular con episodios de constipación. Grace describe entonces la inflamación de los divertículos, es decir, describe por primera vez el proceso de diverticulitis como tal, y fue William Mayo, el mismo fundador de la Mayo Clinic en 1907, quien hace la primera cirugía y describe los primeros procedimientos quirúrgicos por enfermedad diverticular. En 1914 se establecen las imágenes, los rayos X por lo menos, y en el 71 Painter y Burkitt, y ahorita ahora vamos a hablar un poquito de Burkitt, que es el mismo del linfoma, es quien encuentra una asociación entre la enfermedad diverticular, la constipación y el uso de la fibra. La enfermedad articular es tan común que más o menos un 30% de la población occidental a la edad de 50 años tiene divertículos, y no es una enfermedad como tal, es una condición, porque no está uno enfermo, uno simplemente tiene una condición. Es como tener cálculos biliares, uno no está enfermo, tiene una condición, se enferma cuando le da colecistitis. Entonces el nombre enfermedad diverticular de pronto es un poquito equivocado. A la edad de 80 años probablemente el 60% de la población tiene divertículos, y es tan común que hasta el Papa le dio diverticulitis. En el 2021 lo operaron y estuvo bastante enfermo por diverticulitis. Esta es la publicación original en los 70 de Painter y Burkitt. Burkitt, como les dije, fue el mismo cirujano, un cirujano irlandés que describió el linfoma de Burkitt, y él lo escribió estando en África, vivió unos 20 años en África y se dio cuenta además de lo que estaba estudiando, los linfomas de Burkitt y la mandíbula de los niños. Se interesó por cómo era el tránsito intestinal y empezó a seguir a los nativos y se daba cuenta que las deposiciones eran de unos volúmenes muy grandes, y se dio cuenta que estas personas realmente tenían muy bajo consumo de proteína y un alto consumo de fibra. Cuando él regresa a Inglaterra, trata de hacer ese mismo estudio de seguimiento, casi que un estudio poblacional, y se da cuenta que el volumen de la materia fecal de los ingleses era mucho más pequeño, y entonces establecen y hacen su publicación en la cual establecen una correlación entre la fibra, la enfermedad diverticular y la constipación. ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es una herniación a través de las capas de la pared intestinal, y hay divertículos verdaderos y pseudodivertículos. Ustedes pueden ver aquí esto, por ejemplo, el divertículo de Meckel contiene todas las capas de la pared intestinal. Un divertículo del colon es un pseudodivertículo porque no hay pared muscular, lo que se hernia es la mucosa y la serosa.
Entonces son realmente pseudodivertículos. Un divertículo de Zenker en el esófago es un verdadero divertículo, un divertículo duodenal es un verdadero divertículo. Estos son pseudodivertículos. Ya hablamos de un poquito de las definiciones. Diverticulosis, la condición de Haven de tener unos divertículos no inflamados, y diverticulitis es tener esos divertículos inflamados. Más o menos esto es lo que ya les había hablado de los divertículos verdaderos o de los divertículos o pseudodivertículos, no hay mucho que repetir acá, y estos son factores asociados con la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular realmente es, o la diverticulosis, una enfermedad de la cual no teníamos conocimiento antes de realmente de la revolución industrial. Los cambios en la posibilidad de refinar azúcar, de procesar alimentos, están muy relacionados con esto. Y ustedes ven, hay muchos factores: dietas bajas en fibra, obesidad, el consumo de alcohol, la vida sedentaria, edad mayor de 40 años, fumar. Todos estos factores se han exacerbado a partir de la revolución industrial. Es decir, mientras más fácil se nos ha hecho la vida, más hemos adoptado este tipo de factores. Síntomas y cómo se presentan: se puede presentar desde todo este tipo de factores, principalmente con dolor en el hemiabdomen inferior izquierdo, cambios en los hábitos intestinales, algunos lo llaman la apendicitis del lado izquierdo, y pueden haber complicaciones. Las complicaciones pueden ser inflamatorias o puede ser de sangrado diverticular, que normalmente es autolimitado. Si ustedes ven aquí, esto es más o menos la representación en un modelo de ese divertículo que se llena de esa materia y se ocluye y se produce pus y se genera esa perforación, y puede ser una perforación contenida que termina siendo un absceso, o puede ser una perforación libre que va a terminar en una peritonitis, ya sea purulenta o una peritonitis fecal. Es decir, la enfermedad diverticular como tal pudiera considerarse como tal un espectro, y los pacientes se pueden ubicar en cualquier parte de este espectro. Es decir, una persona puede migrar de un lado del espectro al otro en el tiempo y probablemente devolverse en cuanto a los síntomas dentro de ese espectro. Puede estar aquí, que son los pacientes que vemos de la forma aguda, o puede tener enfermedad diverticular y estar aquí completamente asintomático, tener síntomas crónicos o presentarse con un episodio de perforación que esté comprometiendo la vida. Después de un episodio de diverticulitis, hay un riesgo de que esto se vuelva a presentar, y históricamente, a partir de ese riesgo, los cirujanos decían: bueno, mira, si se te presenta más de un episodio, necesitas cirugía. Y ese paradigma ha venido cambiando y se volvió más un mito que otra cosa, pero que ha venido cambiando porque nos dimos cuenta que es muy individualizado y los pacientes todos responden de manera diferente. Pero históricamente este era el consenso y esta era la razón para operar a estos pacientes. ¿Cuál es la patofisiología de la diverticulosis? Pues no está completamente bien entendida. Lo que sí sabemos es que es una patología más del mundo occidental que de aquellos países donde se consume una dieta un poquito diferente, donde no hay tantos alimentos procesados, pero el mundo cada vez, todo el mundo quiere ser más como el occidente, más como Estados Unidos, más como Inglaterra. Entonces la gente cambia sus dietas, ya hay McDonald's donde nunca había McDonald's, ya hay comida rápida donde nunca había este tipo, ya hay azúcar refinada, en todo lo que uno se encuentre hay azúcar refinada. Entonces no está completamente entendido, pero sabemos que deben haber algunas estructuras, unas anormalidades estructurales en la pared del colon, que debe haber un desorden probablemente en la motilidad intestinal, y que hay además de eso una deficiencia dietaria que normalmente se refiere al menor consumo de fibra. Estructuras anormales, pues realmente no son anormalidades en la estructura, sino que simplemente aquí donde está la base epiploica, aquí estos son sitios donde existe una debilidad de la pared, porque por ahí es donde entran los vasos. Y de hecho estos son los sitios que sangran en enfermedad diverticular. Cuando sangra, entonces estos pacientes tienen esto. Además, si ustedes se acuerdan, el sigmoide es la parte del intestino, la parte donde el lumen es mucho más delgada y hay mayor presión. Si se acuerdan de la ley de Laplace, la presión en la pared es inversamente proporcional al diámetro. Es decir, hay mayor presión, por ejemplo, o mayor resistencia ahí comparado con el ciego, donde
se distiende más, entonces la presión es más complaciente. Aquí no es tan complaciente en el colon sigmoide, y si hay una hipertrofia de estas fibras musculares, pues ingresa la presión, y lo que sucede es que la mucosa y la serosa se van a protruir porque hay presión interna tratando de sacar esto. Nuevamente, esto representa sangrado diverticular, que en la mayor parte de los casos es un sangrado autolimitado, pero ocurre ahí, porque ahí es donde están esos vasos, entonces se revientan y se ve más o menos así. En una visión endoscópica ustedes ven ese sangrado que, como les dije, en la inmensa mayoría de las situaciones es un sangrado autolimitado. Ustedes lo están viendo ahí en una muestra endoscópica. Ahora, si uno ve un divertículo como estos endoscópico y ve un pólipo, nadie se le va a ocurrir resecar un pólipo dentro del divertículo, no habiendo pared muscular, se va a perforar, entonces va a causar una perforación, y lo importante es que la mayoría son así, autolimitados, entonces no habría que hacer mucho. Desórdenes de la motilidad intestinal, pues se ha hablado mucho de que las contracciones y la propulsión están alteradas, entonces eso genera un aumento en la presión, y nuevamente la ley de Laplace, entonces la peristalsis y la segmentación ocurren de manera desorganizada, en lugar de hacer una progresión, se van adelante, se van hacia atrás y terminan generando unas fuerzas centrípetas que terminan causando este problema de los divertículos. Importancia de la fibra. Burkitt en su momento se volvió casi que una figura, como una celebridad, y empezó a escribir libros como de este tipo y se convirtieron en bestsellers hablando él de la fibra. ¿Qué pasa entonces cuando una persona tiene un divertículo en el colon? Estos pueden ser completamente asintomáticos y tiene diverticulosis, o mal llamados enfermedad diverticular. O una persona puede ser sintomática y tener síntomas de enfermedad no complicada, o puede tener diverticulitis complicada, diverticulitis severa, que puede ser no complicada o complicada. Importante entender una cosa, hay divertículos que se presentan en el lado izquierdo, que es de los que estamos hablando, estos están aquí, y estos son divertículos adquiridos, es decir, por los factores dietarios de los que nosotros estamos hablando. Hay personas que tienen divertículos en el lado derecho, esto es una cuestión más que todo de tipo congénita, y se ve en aquellas personas de origen persa, personas con ascendencia en el Medio Oriente, sobre todo iraníes, persas. Estos son divertículos adquiridos. La gente trata siempre, bueno, ¿y qué puedo hacer para devolver la diverticulosis? No puedes hacer nada, porque esto es un bioproducto de lo que te has comido, de tu estilo de vida en los últimos 30, 40, 50 años. Si quieres hacer algo, mejora la dieta de tus hijos, de tus nietos, pero hacer algo para reversar la enfermedad diverticular no es posible. Ahora, estos son los síntomas con los cuales los pacientes se pueden presentar. ¿Por qué pueden presentar cosas como, por ejemplo, disuria, irritación de la frecuencia urinaria, vómito? Porque estas diverticulitis pueden progresar a tal punto que pueden establecer fístulas, pueden establecer comunicaciones anormales, pueden causar obstrucción intestinal, pueden causar cualquier cantidad de problemas, pueden causar obstrucciones del uréter y diferentes formas. La mejor manera, después de que uno tiene la sospecha clínica de que una persona tiene enfermedad diverticular aguda, crónica, que se está manifestando, pues es obtener no solamente la evaluación endoscópica, pero tener la evaluación de imágenes, y la mejor pues va a ser la tomografía axial computarizada, tener estas imágenes axiales. Aquí ustedes ven la inflamación, se ve el divertículo, se ven las paredes engrosadas, se ve esta tejido grisáceo, que son la neovascularización, representando la inflamación de los tejidos alrededor. Entonces, si nosotros tuviéramos una pirámide en la que estamos todos incluidos, hay un techo arriba que es un poco menor, y hay personas que van a tener enfermedad diverticular. Hay un techo mucho menor arriba en personas que van a tener enfermedad diverticular complicada, ya sea por sangrado o ya sea por diverticulitis. Luego de esas van a haber unas personas que no solamente presentan más de un episodio, que presentan 2 o más episodios. Van a haber otros que van a estar más complicados y van a tener perforaciones, van a tener peritonitis, y va a haber un pequeñísimo número que finalmente va a terminar yendo a cirugía. Es decir, la inmensa mayoría de las personas no van a requerir cirugía ni electiva ni de forma urgente. 25% de los individuos con diverticulosis van a desarrollar síntomas importantes, entonces pueden ser complicados o no complicados.
Las complicaciones de la diverticulitis aguda son estas: la perforación, los abscesos, la sepsis, las hemorragias, y a raíz de eso nosotros los cirujanos toda la vida hemos tratado de tener clasificaciones en nuestra cabeza, probablemente para tener un mejor manejo de la información, y ahí sale este personaje, Edward Hinchy, que por cierto era canadiense, hizo su residencia en McGill, en Montreal, y cuando estaba en segundo año de residencia escribió este paper y hizo estos dibujos. Y él fue el que hizo la descripción. Entonces habló de una Hinchy 1, Hinchy 2, Hinchy 3 y Hinchy 4. Muy simple, pero muy utilizado hoy por hoy. Y él hizo su escuela de medicina en el hospital donde yo estaba, en Queens. Entonces es un tipo que es allá como el ícono de la universidad. Y le hizo la descripción en el lado francés, en Quebec, en Montreal, en McGill. Cuando hablamos de personas que necesitan cirugías de urgencias, normalmente estamos hablando de estos dos grupos: pacientes con peritonitis feculenta o pacientes, purulenta, o pacientes con peritonitis feculenta, peritonitis fecal. Manejo del tratamiento de la enfermedad no complicada. ¿Qué es lo que siempre hemos hecho de manera histórica? Darle antibióticos. El paciente llega a la urgencia, se examina, se hacen las imágenes, tienes diverticulitis, hay que admitirlo y te vamos a dar antibióticos, y ese ha sido el dogma, ha sido la tradición, y la mayoría de los pacientes pues se mejoran. Y además hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces también el primer episodio es el peor episodio o el más agresivo. Pero ¿qué muestra, por ejemplo, la evidencia? Que probablemente pudiésemos manejar pacientes con diverticulitis no complicada sin antibióticos. Esos son dos estudios randomizados, los dos únicos estudios randomizados que existen, que muestran que es posible. Aquí están pacientes con antibióticos, pacientes sin antibióticos, y aquí están pacientes con complicaciones o no complicaciones, y los resultados fueron exactamente los mismos. Lo que pasa es que nosotros a las 2 de la mañana llega un paciente con diverticulitis y a todo el mundo, no, yo quiero que ese paciente tenga de pronto antibióticos. La mayoría de los cirujanos no realmente se atreve a manejar estos pacientes sin antibióticos, pero la evidencia sugiere que probablemente es seguro manejar pacientes con diverticulitis no complicada sin antibióticos. ¿Qué dicen las guías? Estas son las guías de la Sociedad Americana de Coloproctología, y dice que pacientes seleccionados con diverticulitis no complicada se pueden manejar, y ustedes miran el grado de evidencia, es una recomendación fuerte, grado 1A. ¿Por qué? Porque hay evidencia de alto nivel, hay estudios randomizados que soportan hecho. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Que las personas lo vean y esta evidencia exista y lo traten, ahí es donde está la diferencia. Manejo no operatorio, que puede incluir los antibióticos, tiene una evidencia fuerte también. No hay necesidad, como se hace en muchas partes, de operar estos pacientes. Ahora, como les dije, el uso de antibióticos en estos pacientes pues lo que la mayoría de la gente hace, y de hecho las guías recomiendan que no es erróneo utilizar, pero si mal no estoy, hace 2, 3 conferencias, cuando el salón estaba lleno, yo entré y estaba un doctor hablando de resistencia antibiótica, y todos tenemos que ser unos stewards, unos guardianes de los antibióticos por la cantidad de, como él lo dijo, de infecciones resistentes a los antibióticos. Y se usan antibióticos de una manera muy mala. Incluso hay pacientes que salen del hospital con: llévate esta formulita de antibióticos por si acaso. Si te empieza el dolor, vas a la farmacia y reclamas. Está mal, no se debe hacer. Ahora, si el paciente está admitido y uno le va a dar un curso de antibióticos, no hay nada que indique que eso es un pecado mortal. Se puede hacer, pero no darle antibióticos profilácticos a un paciente que tiene enfermedad diverticular. En el primer episodio es normalmente donde probablemente se pueden manejar estos pacientes sin los antibióticos, y como les dije, normalmente el primer episodio estadísticamente tiende a ser el peor episodio. Es decir, los pacientes que tienen un episodio es poco probable que tengan un segundo, y los que tienen un segundo es poco probable que tengan un tercero, y así van llegando hasta aquellos que se convierten en crónicos y tienen problemas más serios y que van a requerir cirugía. Este que viene, esta es una publicación, este es el Journal Canadiense de Cirugía, y la pregunta es si todos los pacientes que se encuentran o que se admiten con enfermedad diverticular necesitan una colonoscopia. Históricamente, pacientes se admiten con enfermedad diverticular, no, tienes diverticulitis, y en 6, 4, 5 semanas lo manda uno a que le haga una colonoscopia, cuando el beneficio es mínimo
y no hubo mayor diferencia. Hay unos pacientes que sí tienen una indicación fuerte de tener esa colonoscopia. Las guías americanas nuevamente recomiendan que eso se hace para pacientes con enfermedad diverticular complicada. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad diverticular no complicada tienen un riesgo de malignidad del 1.6%. Los que tienen enfermedad complicada, el riesgo llega al 6.14%, es decir, tiene una indicación importante de tener una colonoscopia esos pacientes. Están estas otras complicaciones, la fístula, la ruptura, de eso ya hablamos, voy a tratar de irme rápido. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Indicaciones de cirugía entonces son paciente por paciente, individualizarlo caso por caso. Entonces siempre se decía, no, si tuviste más de 2 hospitalizaciones, realmente no, son pacientes que esto está afectando tu calidad de vida, te está llevando a la urgencia, hay que admitirte 3, 4 veces, no puedes viajar, no puedes desarrollar tu trabajo de manera normal y ese paciente entonces tiene una indicación quirúrgica. Hay algo, esto es un algoritmo, pero hay algo que les quería mostrar. Bueno, este es el manejo no quirúrgico, pero hay algo bien importante. Este es Harman, Henry Harman, que era un cirujano de guerra, y cuando él describió su procedimiento de Harman, de hecho lo hizo con 2 pacientes de cáncer de recto superior, pero se adoptó para la enfermedad diverticular, y este es el Harman. Y entonces las opciones normalmente eran estas: hacer una anastomosis primaria aquí de este lado o hacer la colostomía. Yo esta mañana ya di una charla sobre esto, no me quiero extender. La alternativa es la anastomosis primaria y una ileostomía de diversión. Factores de riesgo de mortalidad asociados, entonces pacientes con más de 80 años, un ASA de 4 o 5, la creatinina, la albúmina, pero quiero adelantarme a este estudio. Bueno, esto es un video simplemente mostrando la resección y la reconstrucción. Quiero mostrarles esto, súper importante hacer el test de anastomosis. Estadísticamente, aquellos pacientes en que se les hace un test y el test es negativo, les va mucho mejor que aquellos a los que no se le hace el test o a los que se le hace el test resulta positivo y uno termina simplemente poniendo un punto. Lo que hay que hacer es reconstruir esa anastomosis. Pero el punto importante que quería mostrarles es este estudio publicado en el 2021, Annals of Surgery, y lo que muestra es el riesgo de recurrencia de diverticulitis en pacientes que se manejan con terapia médica versus los pacientes que se manejan con cirugía. Uno se imagina, si yo hago la cirugía, quito el pedazo, el segmento que está malo, ese paciente va a estar bien, ya está libre, está curado. La sorpresa está aquí, en estos 2 estudios. Recurrencia a 1 año, pacientes con terapia médica, recurrencia en esos pacientes. Terapia médica, 32%, cirugía electiva 6%, 44%, 9%. Pero el riesgo de que esos pacientes en el largo plazo, es decir, en el año siguiente, requieran otro tipo de tratamiento y vayan a necesitar una colostomía, manejo médico 1.6%, 4%. A los siguientes años 0.4, 3.9, 0.5. Es decir, estos pacientes que van a cirugía electiva a largo plazo tienen una posibilidad más importante de algún tipo de recurrencia que termine con una colostomía, que contradice todo lo que siempre hemos creído, todo lo que hemos sabido, todo lo que nos han enseñado, y la idea de que cuando hacemos la cirugía estamos curando a ese paciente. Entonces la conclusión sugiere que el riesgo de ostomía es bajo en ambos grupos, pero probablemente hay un riesgo de al final terminar con una colostomía, y esto debería ser incluido en la discusión y en la toma de decisiones con los pacientes. Otras alternativas: drenaje percutáneo, lavado peritoneal. Por favor, no lo hagan, no sirve para nada, sirve de pronto para temporizar las cosas, pero no tiene una mayor ventaja. Indicaciones de cirugía, ya hablamos de eso. Quiero decirles, el manejo laparoscópico es el ideal y tiene que ser el primer tipo de abordaje, no cirugía abierta. Tiene que haber una excusa para no hacer cirugía laparoscópica. Antibióticos como la rifamicina no tienen ninguna cabida, se utilizan en pacientes con cirrosis, y esto es el final. Por favor, no prescribir aminosalicilatos en un paciente que tiene diverticulitis, no decirle a los pacientes, mira, no comas maíz, no comas popcorn, no hay ninguna evidencia, eso es un mito y no tiene ningún asidero
real ni científico, está totalmente devaluado, y no es que esté devaluado porque a alguien se le ocurrió, no, hay evidencia clara que eso no sirve. Decirle a los pacientes que eviten la fibra no tiene nada, ya no hay manera de revertir eso, y no prescribir antibióticos de manera profiláctica. Mira, llévate esta formulita y la llenas en caso que te vuelvan a dar los síntomas, está mal. Ese es el resumen y muchas gracias. Qué pena la demora.